Sean bienvenidos a la cita judicial de los domingos. Mañana lunes, el Consejo de la Magistratura, sus integrantes, desde bien temprano en la mañana, se reunirán para debatir e integrar, según anunció esta institución, el Consejo de la Magistratura, la terna de postulantes a reemplazar a Alicia Pucheta y a Miguel Oscar Bajac Albertini en la Corte Suprema de Justicia. Un proceso largo, publicitado, un proceso desarrollado igual o mejor en cuanto a estos aspectos con relación a otros procesos de integración de ternas. Sin embargo, siempre queda no tal vez la duda, sino tal vez la pregunta: ¿realmente en esta integración se va a dar importancia a la carrera? ¿Se va a dar importancia a los méritos académicos, a los méritos de vida, a los méritos de servicio? ¿Se va a dar importancia a la carrera judicial? Hay muchos magistrados que quieren integrar estas ternas, que quieren ser ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se va a dar importancia a la ecuanimidad? ¿Se va a dar importancia al rigor académico de los postulantes? ¿O se va a dar importancia al penoso y pernicioso mecanismo en donde el dedo político es el que elige, en donde el dedo político es el que aprieta el botón, en donde el dedo político es el que dice: este va a ser, aquel va a ser, aquella va a ser, este no va a ser? La cuestión, es la importante cuestión, la importante pregunta que deberán responder los integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Lo podrán hacer con altura? ¿O nuevamente este proceso tan publicitado, tan basado en los méritos y aptitudes, tan estructurado en torno a la publicitación, a la publicidad de los caracteres, de los procesos, de las entrevistas? ¿Qué pasará mañana? El Consejo de la Magistratura tiene la palabra. ¿Qué pasará mañana? De una buena vez por todas, ¿se dejará de lado a la mera influencia política partidaria para dar lugar al mérito real y absoluto? Menuda tarea le toca al Consejo de la Magistratura. ¿Estarán a la altura los integrantes de este colegiado que representan a diversas estructuras a la Corte Suprema de Justicia, cuyo integrante, Luis María Benítez Riera, no participó de ninguna de las audiencias públicas? También están representantes del gremio de abogados, un gremio de abogados que tendría que tener mucha más participación en la construcción de este país. Integran también representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, representantes de fuerzas que tienen que ver con la administración de justicia, con el Estado paraguayo. ¿Estarán a la altura? Yo deseo que sí. Finalmente digo, ojalá que en la terna o en las ternas que mañana van a ser integradas y que vamos a conocer en horas de la tardecita noche, esperamos realmente que en estas ternas, simple y llanamente, sin ningún tipo de duda, estén los mejores, estén las mejores. Simple y llanamente, los y las mejores. Nada tan fácil, ni nada tan complicado como eso. A la vuelta del corte abordamos el primer tema del día de hoy. Muchos datos. Ojalá que realmente, insisto en esto, sean los mejores y las mejores quienes integren esas ternas que mañana vamos a conocer, mañana lunes. Nos acompañan para el primer tema del día de hoy los agentes fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Vivolini. Agentes fiscales que desarrollaron una tarea investigativa muy extensa, muy complicada, en un caso
igual de complicado. Un caso en donde se juzgaba por torturas. Y en un caso en donde, al final de cuentas, después de todo lo que aportó el Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia dijo, no hubo torturas. Nos acompañan hoy, como decía la doctora Silvia Cabrera y el doctor Santiago González Bolini, con todo el respeto, primero a la dama. Doctora, este caso, para recordar un poco la memoria, se sitúa en qué tiempo y quiénes fueron los procesados. Sí, este caso se sitúa en el periodo de enero de 2014 hasta septiembre de 2016. Quien llevó adelante la investigación de la presente causa fue la agente fiscal Liliana Sayas, quien entonces estaba en la Unidad Especializada de Derechos Humanos. El hecho aconteció en la ciudad de Villarrica, específicamente en el Centro Educativo El Sembrador. Los acusados fueron el entonces director de dicho centro, Roden Leiva, y el jefe de seguridad, el señor Vicente Vázquez. ¿Este es un centro para adolescentes? Es un centro para adolescentes de menores infractores, ¿verdad? Menores infractores. Es un centro cerrado. Y en ese contexto, ¿verdad? La causa se inicia a raíz de un informe de la SENAI, ¿verdad? Que remite al Ministerio Público, en donde encuentran varias irregularidades y en lo que respecta al área específica, ¿verdad? Que nos compete a la unidad especializada, habla acerca de que adolescentes habrían recibido malos tratos, mala alimentación y hechos de tortura. Tortura, se mencionaba Sí, tortura. se mencionaba tortura. Asimismo, en el mes de julio de ese año 2016, el mecanismo de prevención de tortura se constituyó en el marco de sus facultades legales y constitucionales. Hizo una visita, un relevamiento de datos, que así como los hacen otros centros penitenciarios, y también encontró signos y rastros de acuerdo a lo que manifestaban los adolescentes en forma confidencial, de que habían sido víctimas de tortura. ¿Qué tipo de tortura se infligieron a estos jóvenes y cuántas eran las víctimas? Las víctimas son siete varones que en su momento eran adolescentes y tenían un régimen especial por su condición de adolescentes, ¿verdad? Estos 7 chicos refirieron, ¿verdad?, en el tribunal, frente al tribunal de sentencia, de que a ellos, por no querer comer la comida que ellos decían que era incomible, que no estaban en condiciones de poder ingerirlas, o como bienvenidas cuando ingresaban al centro educativo, o en casos de ser trasladados, por ejemplo, de Itagua hasta Villarrica, se le daba una especie de bienvenida en horarios ya en donde los funcionarios administrativos no estaban, y consistían en ponerse en círculos y todos le tenían que pegar por la cabeza. Las lesiones que estas víctimas habrían referido haber sufrido fueron el poputé, que se le llama, ¿verdad? Que con la palma de las manos abiertas se le pegaba con un caño, algunas veces hueco, otras veces cementado, el puputé, que se acostaban, los chicos le hacían acostar boca abajo, levantaban el pie y por la palma del pie. Para no dejar marcas. Para no dejar marcas, y también el apuzarapó por el oído, ¿verdad? Y todos estos chicos, ¿verdad?, estuvieron explicando, inclusive mostrándole al tribunal de sentencia en qué posición le hacían poner. Reconocieron los caños que se les fueron exhibidos, que eran también evidencias, ¿verdad?, que en su momento recolectó el Ministerio Público dentro de la etapa preparatoria. Y también estas declaraciones de las víctimas también fueron contrastados con estudios psicológicos que se le practicaron a los mismos durante la etapa preparatoria, ¿verdad? Y en donde en todos los casos, salvo uno de ellos, refirieron de que padecían de secuelas, de secuelas psicológicas como consecuencia del hecho que les tocó vivir. Perfecto. Doctor Santiago González Guidolini, Sí. ¿qué elementos al testimonio
¿verdad?, qué elementos el Ministerio Público recabó para sostener o darle mayor profundidad a los testimonios de las 7 víctimas de hechos de tortura. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad que no prescribe nunca. No prescribe nunca. No prescribe, exacto. Y la Fiscalía los llevó a juicio hasta 2 personas por esos hechos. ¿Qué elementos de prueba había, doctor? Bueno, entre los elementos de prueba en estos casos, Héctor, para los casos de tortura, y la Corte Interamericana también lo ha establecido así, los testimonios de esas víctimas son los elementos de prueba más contundentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estos tipos penales que son de tortura son cometidos generalmente sin testigos, ¿no? Claro. Sin testigos, hay unas modalidades de realizar las torturas que no dejan rastros, efectivamente. Entonces, lo que ha tropezado, digamos, esta causa, aparte de los testimonios, como decía la doctora, hemos tenido esos estudios victimológicos, psicológicos que se le hacen a los adolescentes, quienes, obviamente, los psicólogos tienen las habilidades para saber si los mismos están mintiendo sobre el hecho o no. Acá hemos tenido 7 testimonios que todos han sido, digamos, contundentes en cuanto a sus declaraciones, han sido congruentes en sus declaraciones, y esos exámenes victimológicos también han sido congruentes con los daños psicológicos que ellos han tenido sobre estos hechos. A eso hay que sumarle, digamos, todos los elementos documentales que se han arrimado a la carpeta, el informe que ha preparado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que fueron los que inicialmente tuvieron las entrevistas con esos adolescentes. Hay que acordarse que dentro de un instituto, ¿verdad?, como es este Instituto del Sembrador, los adolescentes están con sus victimarios, por decirlo, conviviendo. Entonces es muy difícil que ellos se abran y puedan ir manifestando lo que está pasando, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido en ese momento es que cuando se manifestó, el Ministerio de Justicia hizo un cambio, hizo una intervención, y al interventor de aquel momento es al que se le ha empezado, los adolescentes le fueron empezando a contar los hechos como han sido. Entiendo. Entonces ahí ellos se pudieron abrir, por decirlo así, y empezaron 1, 2, 3, hasta que terminaron siendo muchos las víctimas, ¿verdad?, de los hechos que estaban sucediendo en el transcurrir de casi 2 años, ¿no? O sea, los hechos transcurrieron a lo largo de 2 años. A lo largo de 2 años en diferentes momentos. Diferentes momentos. Generalmente, como dijo la doctora, ocurrían más bien cerca de la tardecita noche, ¿no? Y a veces, como también manifestó la doctora, cuando ingresaban los menores o ingresaban nuevos o de otras instituciones, a veces venían trasladados de Itagua, Sí. y se le hacía El mismo procedimiento. el mismo procedimiento, esa ronda, entonces se le hacían una serie de, O sea, de pero malos tratos, ¿no? a ver, entiendo lo que me explicas con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la validez en caso de tortura de los testimonios. Obviamente, pero en el ejercicio de la defensa, esos testimonios deberían ser rebatidos. No pudieron ser rebatidos, no pudieron ser impugnados esos testimonios. La defensa no pudo demostrar que esas víctimas estaban mintiendo en el juicio. No se pudo demostrar contradicciones. Absolutamente. Entre las 7 declaraciones que hemos tenido no han habido contradicciones en ningún caso. Y, como te digo, ha sido corroborado con los estudios victimológicos y psicológicos, con las psicólogas que han prestado declaración también en el juicio. También, ¿qué decían esos estudios psicológicos victimológicos, doctora Cabrera? Y los estudios que le hicieron con varias baterías de test, inclusive utilizando el protocolo de Estambul, que es un protocolo que es utilizado desde el año 2000, ¿verdad?, para poder establecer si existen o no patrones de tortura, ¿verdad? Refirieron de que existían indicadores de daños ocasionados por los hechos que vivieron, y anterior a la conclusión, ¿verdad?, y a todos los test que les iban realizando las profesionales psicólogas, estaba el relato de hecho de cada uno de estos chicos, que se hicieron en 2 sesiones, ¿verdad?, y que determinaron de que existían daños psicológicos. En uno de ellos, inclusive, el daño psicológico fue aún mayor, ya que padecía en el momento de la realización del test, que fue en enero del año 2017, padecía estrés postraumático,
¿verdad? Con todas las características que ello implica: ansiedad, insomnio, hipervigilancia, ¿verdad? Este chico, cuando fue a declarar ante el tribunal, una de las preguntas que le había hecho el Ministerio Público era si es que él seguía padeciendo esos síntomas. Y él dijo que sí. Y que no solamente padecía esos síntomas, sino que él había ingresado escuchando bien. Y de tantos golpes que se le dio con el famoso apusarapo, no escucha bien del oído derecho. ¿Y por qué él no pudo hoy, ¿verdad? 2018, septiembre de 2018, poder tener un tratamiento médico, un tratamiento psicológico para superar ese estado? Porque no tenía medios económicos. Inclusive mencionó en el tribunal que a raíz de todo lo que él pasó, intentó quitarse la vida. También. También, ¿verdad? Entonces, son personas vulnerables, no solamente por el hecho de ser adolescentes, sino por el hecho de ser privados de su libertad. Los dos funcionarios, doctor Santiago González Vigolini, ¿admitieron los hechos de alguna manera? ¿Reconocieron las acusaciones? No. ¿En ningún momento? No, en ningún momento. Ellos tienen la oportunidad, tanto en sede fiscal como en el juicio oral, de prestar declaración, ¿no? Han prestado declaración indagatoria y han negado los hechos, ¿verdad? Que es su oportunidad de defensa también, ¿no? ¿Cuál era la línea argumental, del Ministerio Público que demostraba que las torturas sí se dieron? Que durante 2 años, a lo largo de 2 años, estas dos personas a cargo de esta unidad para chicos infractores de la ley, sí fueron responsables de esta dinámica de tortura. Y como te decíamos, ¿verdad? Los testimonios corroborados por estas declaraciones que también han hecho los psicólogos, que han expresado, digamos, esos daños que han tenido, que los daños son consecuencia de estos hechos de tortura. O sea, esos daños y esas consecuencias victimológicas de estas víctimas son, digamos, compatibles con hechos de tortura, siguiendo con la línea, como dijo la doctora, del protocolo de Estambul y otros test que los mismos realizaron. Eso, sumado, digamos, a todo el informe que ha prestado el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, sumado al informe, a la declaración que también realizó el interventor del penal, porque uno de los primeros que declara en el testimonio en el juicio oral y público es el interventor, quien explicó cómo los adolescentes le fueron contando estos hechos. Entonces, todos esos elementos sumados, digamos, han establecido la línea que para aquel momento la agente fiscal, la doctora Liliana Sayas, imputó, luego acusó, y nosotros hemos ido a sostener esa acusación en el debate oral y público. Creemos, digamos, que los elementos son suficientes. Si bien, como te manifestaba en estos casos, muchas veces no se cuenta con los diagnósticos médicos, los informes psicológicos y los testimonios de esas víctimas que han sido congruentes han sido testimonios bastante desgarradores, Héctor. Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Sentencia? ¿Me recordás quién integraba en el Tribunal de Sentencia, por favor? Sí, el presidente del tribunal es el doctor Luis Jiménez Sánchez y los miembros son los doctores César Ramón Báez y Julio César Alfonso. Los tres, ¿qué dictaminaron? ¿Qué sentenciaron los tres? Ellos escuetamente dijeron, porque el día de mañana al mediodía va a estar la lectura íntegra de la sentencia, tuvieron como no probado el hecho de tortura, ¿verdad? Y lo que ellos dijeron era de que había incongruencias entre dos de las declaraciones de 2 de las víctimas con los estudios psicológicos, de que no había certificados, diagnósticos médicos, ¿verdad? Y de que no podían no haber escuchado los otros funcionarios o las otras personas que estaban también ahí, los guardias, los hechos que estaban aconteciendo en ese periodo de tiempo. Entiendo. Pero como le dijo mi compañero Santiago, los hechos de tortura se hacen entre 4 paredes y se hace justamente de formas en que uno no pueda demostrar. Es similar a la violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, no van a estar consignados
Juan Pérez está por un hecho de tortura. Eso es imposible, Claro. ¿verdad? Sí, nosotros hemos señalado en algunos párrafos de que habían y declararon las víctimas de que iban a consultar por heridas en el pie, pero tampoco la profesional médica no indicó a consecuencia de qué. Pero sí, Y hay el certificado adolescente, médico. sí, dice herida en el pie. La víctima refirió en su momento que 4 semanas antes de que él se vaya a consultar, fue la última vez que el jefe de seguridad le había hecho la tortura en los pies, Sí. ¿verdad? Y que no le dejaba, por supuesto, contarle a los personales de blanco. Ese centro es muy reducido en cuanto a espacio físico. Y la psicóloga, por darle un ejemplo, cuando la psicóloga del centro educativo había declarado de que cuando ella la atendía a los chicos, estaba ahí siempre presente el director y muchas veces él le pedía ver sus registros y esos registros son privados, ¿verdad? Claro. ¿Para qué quiere un director ver los registros de una psicóloga con un paciente? ¿Ustedes van a ¿Verdad? apelar, doctor Santiago González? Sin duda, vamos a leer los fundamentos del tribunal y atendiendo a lo que fue, digamos, el pedido del Ministerio Público en cuanto a las penas solicitadas. ¿Cuántas solicitaron? ¿Cuántas penas? Nosotros solicitamos 12 años para Roden Leiva y 14 años para Vicente Por Vázquez. tortura. Por tortura. Por tortura, porque lo que nosotros aquí tenemos que tener en cuenta es que este es un hecho sumamente grave. Pero claro. Es un hecho de tortura que llegó a instancias de juicio oral después de la dictadura. No hay precedentes en los tribunales sobre estos hechos, ¿verdad? Y no es posible de que no se pueda tener la misma credibilidad, ¿verdad? Por el hecho de que una persona esté privada de su libertad. Quiere decir que si una persona está privada de su libertad y le ocurre alguna vulneración en sus derechos, esta no va a poder defenderse, no va a poder denunciar porque no se le va a creer. Héctor, de esas 7 víctimas, 2 de ellas estuvieron más de 3 años encerrados y fueron absueltos en juicio oral, ¿verdad? Y uno de ellos es el que más secuelas psicológicas tuvo, el que se quiso quitar la vida y el que no escucha bien. O sea, estuvieron presos Por más de 2 años, en un caso 2 años, en otros 3 años. y fueron absueltos por las fueron causas. absueltos, ¿verdad? Y por las causas por las cuales ellos fueron procesados. Qué terrible. Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es muy grave porque también convengamos que como al inicio dijimos, explicamos el espacio de tiempo en que se dieron los hechos. A lo largo de 2 años. A lo largo de 2 años. Muchos de ellos, de los 7, 3 están privados actualmente de libertad todavía. 2 están en Oviedo, 1 sigue en el Centro Educativo El Sembrador y los otros están libres y viven en distintos puntos del país. Perfecto. Y ellos se encontraron allí. Y allí fueron contestes y congruentes en sus declaraciones, tal como lo habían hecho hace años atrás. Perfecto, doctora Silvia Cabrera. Doctor Santiago González Vigolini, es complicado el mensaje que envía entonces este tribunal de sentencia. Complicado el mensaje que envía la justicia entonces. No denuncies, no te vamos a creer. Sin duda. Nosotros, te comento, ¿verdad?, que hemos tenido ya un antecedente en Villarrica hace 2 años, con un caso que ha llevado a mi unidad y donde habían, te diría, hasta elementos bastante más graves probatorios, ¿no? Y la verdad que la jurisdicción de Villarrica no deja de sorprendernos en cuanto a estas medidas, a estas resoluciones que toma, ¿no? En aquel momento lo han liberado en aquel momento por duda, ¿no? En este caso es bastante más grave porque dicen que ni siquiera ha ocurrido el hecho. Entonces, O sea, el tribunal de sentencia desconoció el hecho. desconoce el hecho, que no se, como no probado. como no probado el hecho, que es una circunstancia que nos parece muchísimo más grave, ¿no? Sin Perfecto. duda. Sería interesante leer la sentencia. Cuando tengamos los fundamentos de la Así sentencia mismo. y obviamente vamos a estar apelando y en su momento también vamos a estar acercando, digamos, lo que motivará en tal caso la apelación del Ministerio Público. Perfecto. Doctora Silvia Cabrera, doctor Santiago González Vigolini, a ambos el agradecimiento. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ambos. Gracias. Bueno, esta es una cuestión, una historia más, un mensaje del Poder Judicial, un mensaje de la estructura de justicia,
un mensaje de la justicia paraguaya. No denuncies que no te creo. Sería interesante ver la argumentación del tribunal de sentencia y debatir un poquito acá con mayor profundidad en unos próximos programas. A la vuelta del corte nos visita el doctor Francisco Segura, quien es analista político y va a hablarnos con respecto al aspecto que tocamos ya la semana pasada, los nuevos lineamientos de la ley de los juzgados de paz que le dan intervención a los juzgados de paz en aquellos, para mediar en aquellos problemas entre vecinos, por así decirlo, entre pequeños problemitas que suelen sucederse en la convivencia vecinal, que luego se convierten en grandes problemas y por no ser solucionados se convierten en delitos o hasta incluso en crímenes. A la vuelta del corte. Habíamos hablado en el programa anterior con dos jueces de paz en relación a la nueva ley que amplía las funciones de esta verdadera institución dentro de la estructura de administración de justicia, una institución muy válida porque es la puerta de entrada al servicio de justicia. Es el primer lugar junto con el Ministerio de la Defensa Pública donde acude la gente de a pie, como se dice, que reclama un derecho, que quiere hacer alguna denuncia. Porque esta ley establece nuevos parámetros de intervención en el ámbito civil, en el ámbito también incluso ambiental. Nos visita hoy el distinguido abogado y obviamente analista, para dar un pantallazo un poco a esta ley que estuviste muy de cerca en su desarrollo en el Poder Legislativo y luego en la sanción y luego ahora en la aplicación de la misma, para que la gente entienda más que nada en estos sentidos, ¿qué va a poder hacer, doctor? ¿Qué van a poder hacer los jueces de paz? Buenas noches o tardes. Gracias por la invitación. La verdad que esta ley es más importante de lo que parece. Suele decirse, hay un viejo adagio español que dice que no tendrás paz si tu vecino no quiere. Sí. Y una de las viejas falencias que tenía nuestro sistema civil es que si bien tenemos un código civil bastante bueno, ya el famoso código conocido como Código de Gasperi, que tiene bastantes herramientas interesantes para solucionar estos problemas, la jurisdicción que estaba encargada de ello, a falta de otra, era la jurisdicción civil. Y tú sabes muy bien que la jurisdicción civil está abocada a problemas de mucha complejidad, a una cantidad enorme de trabajo. Entonces estos pequeños asuntos generalmente no encontraban el eco necesario, el lugar necesario para poder ser resueltos rápidamente. Y al no poder ser resueltos rápidamente, perdía entusiasmo la gente, y lo que ocurre es que cuando el sistema no es capaz de pacificar los problemas domésticos o los problemas de vecindad, terminan en violencia. Todos los días prácticamente leemos las famosas rondas de vecinos que compartían una fiesta y terminan peleados, el vecino que le tira el árbol en la casa del lado. Hemos visto casos incluso más graves, como construcciones que derrumban las casas al momento de construir. Y aunque sea un poco desconocido, todas esas soluciones para esos casos están en nuestro Código Civil, pero no tenían exactamente un lugar a donde acudir. Esta nueva ley abre las puertas para los juzgados de paz, lo que es muy importante sobre todo en el interior de la República, para que los juzgados de paz puedan asumir el conocimiento de estas relaciones dentro de los campos de su competencia, los famosos 300 jornales que le pone la ley como límite. ¿Qué tipos de y aquí tenemos, por casos? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué dice la ley? Es amplísimo, porque las relaciones de vecindad, que a todo esto están en el artículo 2000 y del Código Civil en adelante, estamos hablando de más de 70 artículos, o sea, es enorme. Está el derecho a construir, el derecho de paso, que no es servidumbre, el derecho de medianería, que siempre es tan conflictivo, la famosa pared común, qué puedo hacer o no en la pared común, eso tú sabes, eso es un problema de todos los días. No necesariamente entre gente modesta, entre casas de buen nivel económico, que el vecino que apoya ahí sus parlantes, el árbol que pasa las hojas al otro lado. Ruidos molestos. Los ruidos molestos que son impertinentes y permanentes, aunque ha ido mejorando un poco eso en los últimos años.
las pequeñas diferencias que puedan haber cuando se construye una propiedad y esta propiedad invade la construcción vecina. El artículo 1961 del Código Civil, lo que la doctrina llama la pequeña invasión de la propiedad, no tiene nada que ver con las invasiones de otro índole. Así que la competencia es amplísima y sobre todo, y lo más importante, es la posibilidad de reclamar en un procedimiento abreviado, que es el procedimiento ante los juzgados de paz, que se puede resolver incluso en una única audiencia de mediación ante el propio juez, que eso, insisto, es muy importante en el interior, porque tú sabes muy bien que los jueces de paz son muy respetados generalmente en sus comunidades, y la gente atiende a su llamado. Pueden resolver en cuestión de días lo que antes no se podía resolver sino en cuestión de años. Así que creo que vamos a ver en los próximos años, sobre todo porque detecto mucho entusiasmo en los jueces de paz de trabajar bien, están muy entusiasmados. Pero a la gente, pues sería importante una masificación mediática, una campaña social de instalación de estas nuevas funciones, para que la gente sepa que si mi vecino me construyó encima, si mi vecino hace ruidos molestos, tengo un lugar a donde él se va a poder mediar y solucionar sin que haga falta que yo me pelee con mi vecino. Pues sí. ¿Qué otro tipo de cuestiones van a poder darse intervención a través de los juzgados de paz? Sin crear tampoco falsas expectativas, porque hay que ver cómo evoluciona la jurisprudencia también. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia está trabajando en unas acordadas para fijar ciertas dificultades de entendimiento que tiene la ley. También está el tema presupuestario que está pendiente. Entonces, suponiendo, digamos, en el escenario ideal, que eso se solucione, que las instancias políticas den el presupuesto necesario, que se empiece a hacer esa cuestión de difusión, incluso hasta podrían los jueces de paz conocer de las siempre conflictivas, dentro del marco de su competencia de 300 jornales, las pequeñas acciones ambientales que tiene el Código Civil, en particular la del artículo 2000 del Código Civil, que es una, no quiero complicar con cuestiones demasiado técnicas, pero es casi como una especie de acción popular para que los vecinos afectados por contaminación, por olores, por ruidos molestos, por emanaciones, puedan recurrir al juez de paz, el cual tiene facultades directas para suspender incluso la actividad. Y lo que es clave en ese artículo, y es muy poco conocido, se va a empezar a aplicar ahora, es que la autorización administrativa que pueda tener una persona para ejecutar un negocio no lo libera de la obligación de no molestar. No lo libera. ¿Te acuerdas que eso se discutió mucho en el tema del lago Ipacaraí? Sí. Cuando muchas de las curtiembres o otros emprendimientos del lugar decían, pero si yo estoy autorizado por la municipalidad, yo tengo autorización de la SEAM. Y eso se presentaba como una excusa válida para que los jueces no pudieran intervenir. No es lo que dice nuestro artículo 2000. El artículo 2000 dice que el juez podrá intervenir aunque media autorización administrativa. ¿Importante eso? Claro, ahí puede haber... Porque te mostraron esos documentos y vos ya no podías hacer nada como denunciante. Y claro, entonces, ante la perspectiva de ir a un juzgado civil, que en muchos pueblos no hay, o a un juzgado civil que tenía que aplicar un procedimiento ordinario, que tú bien sabes, puede durar años porque los plazos son muy largos, ahora tenemos un juzgado de paz del mismo lugar, que conoce además la realidad local, porque está ahí en el mismo pueblo, que puede actuar de inmediato a través de ese artículo 2000. Si todos los operadores del sistema, incluidos los abogados, se comprometen y lo ejecutan con responsabilidad, los jueces yo estoy seguro que lo van a hacer porque están muy entusiasmados con este cambio, podemos ver en los próximos años cambios muy interesantes en la jurisprudencia acerca de los problemas de vecindad que hoy parecen siempre que o terminan con violencia o no terminan nunca. Mirá que es una cuestión importante. Mucho más de lo que parece a primera vista. Mucho más de lo que parece. E insisto en esto, ojalá que se dé una mayor profundidad, una mayor excelencia en la comunicación social, que se dé a conocer con mayor insistencia este tema. Yo soy un simple abogado, así que no puedo hacer mucho sobre eso. No, claro, pero lo que estamos haciendo justamente es esto, ¿verdad? Pero me imagino que los órganos pertinentes estarán pensando en hacerlo. En este momento hay dificultades de otra índole. Están primero resolviendo algunas cuestiones porque hay que reconocer que la ley tiene ciertas deficiencias de redacción que hay que corregir o por lo menos aclarar. Sí. Y particularmente el tema presupuestario. El tema presupuestario claro, también, ese es un gran problema. Y todo eso. Claro, además, en la época del año en que se dictó la ley, tal vez hubiese sido más prudente dictarla junto con un nuevo presupuesto. Entonces, se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Muchísimas gracias, doctor Francisco Segura, por este aporte. Ojalá que usted, señor, usted, señora, entienda y sepa que usted si tiene este tipo de problemas, o ambientales, o relación con los vecinos, por problemas de convivencia, usted, a partir de esta ley,
ya puede ir ante un juez de paz de su ciudad, de su localidad, a plantear este tema y el juez de paz, por esta ley, está absolutamente facultado para intervenir, mediar y arreglar un problema antes que se vuelva mucho más complicado. A la vuelta del corte les vamos a contar una historia de terror, así mismo, a la vuelta del corte. Nos visita hoy el doctor Weldon Black Saldívar, abogado del Foro, que nos trae una historia de terror. Una historia en donde, a pesar de documentaciones que confirman, incluso desde la Dirección Nacional de Catastro, que una propiedad pertenece a una persona, el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema de Justicia, le dice no. A pesar de lo que dice Catastro, esa propiedad no te pertenece. Historia de terror realmente, y para peor, como dicen los jóvenes, no es la única. Doctor Weldon Black, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Héctor, muchísimas gracias por la oportunidad de contar justamente esta historia. Y quisiera corregirte en un apartado que habías mencionado, que hoy el caso se encuentra en la Corte a punto de definición, como para dejar un poco claro a la teleaudiencia. Está en la Corte, supongo. Está en la Corte, actualmente está en la Corte y bueno, como te explicaré más adelante, confiamos en la sana crítica de los jueces y los magistrados. ¿De qué se trata el caso, doctor Black? El caso básicamente es un problema que tiene un trípode de causas abiertas. Como punta de lanza tiene un juicio de reivindicación en el ámbito civil, que es el lugar natural para discutir cuestiones del ámbito civil, y de ella se desprenden dos causas penales a consecuencia de la negativa de estas personas. Para que la gente entienda bien, se debate sobre la propiedad de unas tierras. Bueno, el juicio de reivindicaciones se debate el dominio de las tierras, pero ese dominio no hubiera ocurrido si justamente, como dijiste en tus palabras de introducción, no se hubiera dado este error reconocido hoy por el Servicio Nacional de Catastro. ¿Cuál fue el error? Básicamente el error fue, como todo hecho de corrupción, la corrupción es un tango que no hubiera sido posible sin la participación activa de quienes hoy son demandados en el juicio de reivindicación. El error se constató en el Servicio Nacional de Catastro, donde la cuenta corriente catastral, cuya titular era mi cliente, fue cancelada sin acto administrativo y de forma totalmente irregular y puesta a nombre de titulares de quienes hoy son demandados en el juicio de reivindicación y quienes hoy se encuentran imputados justamente en una causa abierta en la Fiscalía de Luque por causa de desacato judicial. O sea, para que la gente que no es abogada entienda, la Dirección Nacional del Catastro, donde está el registro de las propiedades de todo el país, supuestamente. Y alegremente ahí le dieron de, ¿cómo se dice? Le dieron de baja a tu clienta y alegremente, bueno, los dueños de esta propiedad son fulano y fulano. ¿Y cómo se demostró luego de que sí había una equivocación? ¿Quién admite la equivocación? Sí, bueno, lastimosamente como funciona el Servicio Nacional de Catastro, esto no hubiera sido posible si no hubiese existido iniciativa propia de mi clienta al justamente contactar con profesionales de la materia y poder hacer una investigación, una serie de investigación a raíz, o mejor dicho, con la herramienta del acceso a la información ¿Y pública. qué se descubrió? Se descubrió justamente, y aquí tengo conmigo presente, en base a una consulta digital del expediente de cómo y cuándo sobre la cuenta corriente catastral, se pudo constatar que en tal fecha, en tal hora, funcionarios dentro de la institución, Carmen Zárate y Leonardo Caballero, han cancelado y lo han puesto a la cuenta corriente, perdón, a la propiedad de los hoy demandados esa titularidad de cuenta corriente catastral. Esos dos funcionarios fueron. Claro, esos dos funcionarios, y esto fue, o tuvo mejor dicho, un antecedente en una compra-venta de inmuebles. Conocemos bien que toda compra-venta de inmuebles no puede salir con visto bueno, entre comillas, sin un certificado de condiciones de dominio y sin un certificado catastral que acredite que justamente tal cuenta corriente catastral pertenece a tal número de fincas. O sea, directamente le robaron la propiedad a tu clienta. Usted lo dijo mejor que yo. Le robaron la propiedad, el inmueble a mi clienta y hoy, nuevamente, confiando en la sana crítica de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de
la intervención del Servicio Nacional de Catastro y también de la Municipalidad de Luque, quienes en sus buenos oficios, en calidad de amicus curiae, recurren a la Corte Suprema de Justicia para decirle a estos magistrados que van a entender en la causa: señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, fue un error de la del Servicio Nacional de Catastro esta duplicación de cuenta corriente catastral. Elevan un informe técnico en el cual acreditan que la cuenta corriente catastral siempre perteneció a la señorita Rosa Manuela Martínez. ¿Es una propiedad muy valiosa? Para mi cliente en este caso sí, por varios motivos. La primera, ella es una persona discapacitada, es una persona que no tiene todos los usos de sus atribuciones. Y la segunda, es una persona que depende económicamente de una futura venta de esa propiedad. Por tanto, usted puede decir en qué balanza pone en cuanto al valor de la propiedad. En este caso, para mi cliente es de vida o muerte. Directamente. Además, hay un escrito que yo he visto, porque he visto en unas documentaciones, hay un escrito donde la Dirección Nacional, el Servicio Nacional de Catastro le dice: nos equivocamos, le dice a la Corte. ¿Qué te dijo la Corte hasta ahora con respecto a ese documento del Servicio Nacional de Catastro? Correcto. Que le da la razón a tu clienta y que se demuestra que la propiedad, prácticamente dos funcionarios de ese servicio fraguaron y alteraron la titularidad. ¿Qué te dice? Sí, bueno, en ese punto, Héctor, y te agradezco que hayas destacado ese punto en particular. Sí. Lo que el Servicio Nacional de Catastro realizó luego de nuestra intervención fue: señores, si ustedes cometieron este error, eleven informe tanto en aquella oportunidad al Tribunal de Apelación en calidad de amicus curiae y también a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de poder evitar, independientemente a que en el expediente constaban pruebas contundentes de esta apropiación. También estamos agregando justamente este informe del Servicio Nacional de Catastro, donde no solamente lo que usted dijo, identifica quiénes fueron los funcionarios que fraguaron y actuaron en manera corrupta respecto a este expediente, sino también da unas imágenes de informe técnico en el cual demuestran que la propiedad de quienes hoy son demandados se encuentran a exactamente 7 kilómetros del supuesto lugar de donde está el inmueble. Es decir, tenemos no solamente un hecho de corrupción, sino también tenemos coordenadas georreferenciales totalmente alejadas de donde verdaderamente está el inmueble. ¿Incluso eso? Incluso eso. ¿Y qué la Corte te dijo con respecto a eso? Bueno, y hoy afortunadamente estamos todavía a tiempo, está todavía en etapa de estudios por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ministros tienen, doctor? Hoy lo están estudiando el ministro Garay, la ministra Vareiro de Módica y el ministro Sindulfo Blanco. ¿Hace cuánto está en corte? Está hace aproximadamente un año y aproximado. ¿Por qué está en corte? Porque en primera instancia y es una crítica al fallo que estoy haciendo en esta oportunidad, a lo totalmente aberrante, en grado de apelación conseguimos que los magistrados del Tribunal de Apelación de San Lorenzo entiendan la causa, hacen mención justamente a las discrepancias que hay entre el título de nuestros demandados, que no coincidían en absoluto a la ubicación del inmueble, y además de tener una cuenta corriente catastral totalmente fraguada. Perfecto. Doctor Wildon Black, categórico. Vamos a ver si la Corte Suprema de Justicia, estos tres ministros mencionados, realmente aplican la justicia. Un caso más en donde alguien tocó una tecla y creyó que iba a salir impune. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un excelente resto de jornada. Muy buenas noches.